En un mundo cada vez más consciente del impacto ambiental de la producción y el consumo, algunas personas han asumido el desafío de liderar el camino hacia el futuro más sostenible. En esta producción, conocerá las ventajas y desafíos que enfrentan estas iniciativas en su lucha por reducir la huella ambiental y fomentar una economía circular. Te sorprendería saber que en El Salvador personas visionarias están creando nuevos productos utilizando materia prima reciclada. Se propuso la idea de hacer diferentes tipos de materiales de construcción. Cada día aproximadamente 5.000 toneladas de residuos, entre los que se incluyen desechos de comida y plásticos, son generados en este país. Hemos hecho un montón de cosas con el fin de motivar a que nos den la oportunidad de meternos a ese mercado. El exceso de desechos representa uno de los mayores desafíos para El Salvador y su ecosistema, pero en medio de esta crisis, personas visionarias están encontrando soluciones sostenibles e innovadoras. Nosotros lo que queremos es salvar nuestro planeta para poder heredar a nuestros hijos un planeta mejor. Yo inicié con mis hijos. Yo iba por las calles y ellos me acompañaban. Ellos estaban pequeños, pero ellos ya crecieron. Ya logramos darles educación y mantenerlos solo del reciclaje, ¿verdad? Y sacarlos adelante. Y gracias a Dios, ellos me apoyan, siguen trabajando conmigo. Son parte de Recitodo. Tenemos prácticamente con papá ya 20 años de desempeñarnos en esto, el reciclaje, de evitar el impacto ambiental, ¿verdad? Un poco, reciclando cartón, lata, botella de gaseosa, botella de jugo, entre otros, ¿verdad? No, son materiales que todavía tienen vida, ¿verdad? Digamos, estos tipos de materiales todavía podemos volver a hacer nuevos productos, volverlos a reutilizar para que esto no contamine, pues. El material duro que nosotros le llamamos, ahí se fabrican guacales, ganchos, basureros, figuras como alcancías y muchos productos más. Nosotros visitamos más o menos 27 empresas y tenemos como unas 40 comunidades que se dedican ahí, las ADESCOs, a hacer los reciclajes. Y también tenemos varias residenciales y gente que nos viene a vender aquí a nuestro negocio. Por ejemplo, doña Martita, que en el barrio Lourdes de San Salvador, a sus 86 años de edad, ha encontrado en el reciclaje una fuente de ingresos. Años tengo de venir aquí en la calle. Me encuentro, si no a los vecinos me tienen las botellas también. Sí. A la puerta me lo para a la puerta. Vayan, mi Marta, aquí la traigo. Generamos fuentes de empleo. Ya tenemos 12 personas trabajando diariamente en lo que es la recolección y la separación de materiales. Cada material tiene diferente precio. Nosotros pues tratamos de separarlo lo mejor que podemos porque así es mejor pagado el material, ¿verdad? Por ejemplo, el cartón, nosotros lo compramos a $2 el quintal. Se está vendiendo a un precio de $4. De lo que es el plástico, hay plástico soplado que se compra a $10 el quintal. Tiene un precio de venta de $17, $12, según la separación. La lata pues se está comprando a 35 centavos la libra y se está vendiendo 59 centavos. Sabemos que hay una gran población de recuperadores de base que viven del reciclaje y que hay también muchos centros de acopio que compran ese material para vendérselo a otros centros de acopio más grandes y que ellos a su vez lo comercialicen ya sea para internacionalmente o para empresas locales.
Equiplastic recolecta materiales localmente en todo El Salvador. Nuestra planta actualmente está produciendo un promedio de entre 400 y 500 toneladas mensuales. Dentro del proceso que tenemos, ¿vea? Desde la selección, desde la compra, que es el producto, la selección, el molido, el tema de lavado, el tema de peletizado. Procesamos sillas, mesas, juguetes que son de polipropileno. Es lo que nosotros reconvertimos, recolectamos, lo pasamos a hacer de un desperdicio o un desecho a una materia prima. Ya nos hemos ido viendo y queremos entrarle al tema de la madera plástica con la idea de meternos a la construcción, porque necesitamos productos duraderos y que tengan la resistencia adecuada. Actualmente hemos hecho nosotros oficinas, hemos hecho muelles con madera plástica, hay también tarimas plásticas, se han hecho varios proyectos. El caso de la madera plástica ha servido para construir casas en otros lugares. Colombia es un ejemplo de eso. Ves escuelas construidas con madera plástica, ves también o puentecitos o separadores. Entonces se está utilizando mucho. Es una forma de darle un tratamiento diferente a ese material y en vez de utilizar madera, cemento, hierro, utilizas eso que ya viene de un proceso en donde lo has recuperado y lo has metido a un nuevo reproceso. Por ejemplo, esta regla más o menos anda en un promedio de $11 el costo, mide 2 metros de largo y tiene 17 centímetros de ancho. Anda por unos $11 el costo. Depende también de la cantidad de material que se necesite. Tenemos reglas, cuartones, vigas cuadradas. Tenemos todo prácticamente lo que se necesita en esa área. Pero lo principal es que tenemos una alternativa para no deforestar y para no quitar esos árboles. Eso creo que es lo principal como ventaja y beneficio que puede dar la madera plástica. 2 es que si ya no le parece, usted me lo vuelve a vender y yo se lo vuelvo a comprar. Y lo puedo volver a reutilizar. O le puedo dar una garantía de por vida. Ya no le sirve, yo se lo recibo nuevamente. ¿Por qué? Porque es plástico. El plástico, la ventaja que tenemos es que la podemos reciclar las veces que queramos. Siempre hay que renovarlo, hay que aditivarlo para que no pierda sus propiedades, pero sí es una de las ventajas que tiene. Con esta investigación lo que se espera primero es reducir las cantidades de colillas de cigarrillos que se puede llegar al medio ambiente. Otra iniciativa pionera busca transformar y aprovechar las colillas de cigarros como materia prima para la fabricación de materiales para la industria de la construcción. Entre ellos está concreto no estructural para poder hacer aceras, poder hacer losas de primer nivel para poder poner pisos cerámicos, bloques, celosías y también ladrillos tradicionales para piso. Para 24 bloques se usaron 1000 colillas de cigarrillo, como 41 colillas por bloque más o menos. Va agregado con la arena, cemento, se compactan directamente en una máquina a compresión y así quedan los bloques. Los ladrillos de piso se hicieron ladrillos tipo liso y también ladrillos antideslizantes, que los lisos usualmente son para interiores y los antideslizantes se puede ocupar en los patios, por ejemplo. El proyecto de investigación nació a raíz de una asociación que se hizo entre Philip Morris, Fundemas, Lero Studio y la Universidad de Oriente. El proyecto se denominó Modo Verde Oriente, el cual consistía en reciclar diferentes tipos de materiales, entre ellos está el plástico, cartón, papel, latas, y se incluyó también las colillas de cigarrillo.
Creo que se recolectaron alrededor de 30.800 colillas para poder hacer todo el proceso de los bloques. Ahora hay que buscar quién se atreve a agarrar esa industria. Se está planificando una segunda fase para poder construir dos aulas directamente con este tipo de edificación. Se espera hacer una aquí y otra en las instalaciones de Oriente Recicla, que fue otra institución que estuvo colaborándonos ya más internamente en la parte de la reutilización de los materiales que recolectamos como universidad y como Modo Oriente. A través de un enfoque centrado en el reciclaje y la reutilización, Recicla 503 es una iniciativa del Grupo Ternova, la cual, a través de la educación, está permitiendo recuperar y transformar materiales en nuevos productos. Desde el inicio del proyecto en el 2019 hemos recolectado 431 toneladas de materiales reciclables. En ellos se encuentra papel, cartón, plástico, aluminio y vidrio, y el mayor porcentaje es cartón. En toneladas son 217 toneladas las que nosotros hemos recolectado, y así evitar que vayan a parar a un relleno sanitario, que vayan a parar a un ecosistema al aire libre en donde no va a ser aprovechado. Se hace un proceso de clasificación, luego este que ya está clasificado ingresa a la primera máquina en la cual este es picado, luego este se le agrega temperatura para que pueda derretirse y posteriormente pues se le genera presión y pasa por una rejilla donde es cortado hasta generar ese pellet que posteriormente va a ser incorporado en distintos productos como material reciclado. No existe un único tipo de plástico. Esto implica que no todos pueden ser reciclados y sus tiempos de descomposición en el medio ambiente varían. Mucho de este material para ser procesado en las empresas necesitan un material limpio. Entonces en nuestro país realmente las personas no tienen esa cultura de recuperar materiales. Yo diría que a nivel de país andamos entre el 5 y el 7% de materiales reciclados, ¿verdad? Falta mucho por hacer y hay mucho material que se puede meter a procesos de reciclaje. Es importante recordar que el reciclaje no debería ser el único objetivo. De acuerdo con los principios de las 5 R del enfoque residuo cero, se debe intentar en la medida de lo posible rechazar, reducir, reutilizar, reparar y reciclar. Algo muy interesante es que en nuestro país tenemos la Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje, que ya obliga a toda la población, instituciones de gobierno, empresas privadas, a que puedan hacer una correcta disposición final de los materiales reciclables. El dar cumplimiento a dicha ley es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente y de las alcaldías municipales, y están vigentes desde febrero de 2020 infracciones leves, graves y muy graves con sus respectivas sanciones. Nosotros a nivel legal vemos muy poco protagonismo de parte del gobierno central, ya que tiene todas las instancias y medidas y recursos para poder parar lo que es la contaminación por plástico. Nosotros hicimos el año pasado una auditoría de marca en la playa San Marcelino, en el cual también hemos identificado un segmento de la playa recogiendo estos materiales, y hemos encontrado más de 80 productos, por ejemplo, de la Company Coca-Cola, también Pepsi Cola, además Boquita Diana, hemos identificado también muchos de estos materiales, lo que son yogur, yes, lo que son las bolsitas de agua, ¿verdad? La educación ambiental en el tema de separación y de poder tomar conciencia de que cada residuo o que cada producto que compras va a tener al final un residuo, tomar esa conciencia lleva años. Por nuestros niveles culturales, muy poco nos ponemos a pensar en el residuo que queda al final. Y lo único que queremos es deshacernos de él. Por eso nosotros como CESTA propusimos en septiembre del año pasado una ley de prohibición del plástico de un solo uso, en donde dentro de la propuesta de ley nosotros decíamos que podíamos ir eliminando ciertos plásticos y podría ser en diversas etapas.
paulatinamente ir sacando productos. La bolsa plástica, la pajilla, el removedor, lo que es la botella. El plástico está en todo y no podemos vivir sin él, pero tenemos que ser más responsables de cómo nosotros escogemos cada uno de nuestros productos, cómo reducimos el impacto desde un material reciclado, que ya no tenemos que explotar una materia prima virgen, sino que se puede aprovechar una materia prima que ya se extrajo, que ya estuvo en el entorno, pero que todavía tiene esa posibilidad de ser reciclado. He tenido la experiencia de gente profesional que hoy están administrando negocios de este tipo aquí en El Salvador. Motivo a la gente que quiera entrar al campo del reciclaje, porque para nosotros, entre más nos ayudamos, creo que podemos crecer y podemos llegar a los mercados que nos pueden dar un mejor valor. Plástico, difícilmente va a haber una desaparición y va a ser un negocio que se va a esfumar. En cada uno de estos proyectos podemos observar un futuro donde la sostenibilidad y la innovación se entrelazan. Además, nos recuerda que la colaboración entre la imaginación y la preocupación por nuestro planeta pueden lograr un impacto significativo. A continuación, el editorial. En Nicaragua se persigue la libertad de pensamiento y cualquier tipo de crítica y oposición, y también se practica la rapiña con total impunidad. Si un periódico hace críticas, le confiscan la maquinaria y el local. Si un político de oposición quiere competir democráticamente con el dúo Ortega-Morillo, lo meten preso y se apoderan de sus bienes. Si un obispo les dice que algunas medidas gubernamentales van en contra del Evangelio, lo condenan a la cárcel en un juicio amañado. Y si una universidad recibe en su campus a estudiantes que huyen de una manifestación disuelta a balazos por la policía y el rector los acompaña en un diálogo con las autoridades, la acusan de terrorismo y traición. Para unas autoridades que practican el terrorismo de Estado, lo más fácil es acusar de terroristas a sus opositores y críticos, meterlos presos y quedarse con sus bienes. Periodistas, políticos, religiosos e instituciones que quieren poner racionalidad y diálogo a esa locura, entran todos en el mismo saco de lo que la dictadura de Ortega considera infamia y ataques a sus afanes de poder absoluto. Por más tiempo que el clan de los Ortega Murillo persista en la injusticia y controle con violencia el país, y por más que infunda miedo en la población, lo cierto es que camina hacia el fracaso. Podrá echar del país a sacerdotes, intelectuales, periodistas, religiosos y políticos, y encarcelar a muchos otros, pero la Iglesia, el periodismo libre y el pensamiento crítico resistirán y durarán más tiempo que un régimen dirigido por una persona ensimismada en sus caprichos de poder. Quienes deseamos una Centroamérica justa y democrática, que venza la pobreza y la desigualdad, la arbitrariedad y el autoritarismo, debemos seguir insistiendo en la necesidad de contar con instituciones fuertes y con mecanismos de control democrático, y exigir a los partidos políticos abanderar programas claramente orientados hacia la democracia y plenamente respetuosos del Estado de Derecho, y que trabajen en favor de un desarrollo solidario para toda la población. La farsa y la mentira no tienen futuro, por mucho que algunos gobernantes se llenen la boca con consignas que tratan de hacer aparecer el mal como si fuera un bien. Hay muchos que temen que el autoritarismo nicaragüense se contagie al resto de Centroamérica. Sin embargo, mientras se mantenga la dignidad del pensamiento libre y se impulse la justicia social, los autoritarismos no tendrán futuro.
Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a una nueva sección de la entrevista. En esta ocasión vamos a hablar sobre el alza de casos de la enfermedad de COVID-19 que ha sido registrado en nuestro país y de esta variante EG.5 que ha estado circulando y que la OMS lo ha puesto como cuestión de interés o tema de interés en salud. Para eso tenemos al doctor Jorge Panameño, él es infectólogo, a quien le agradecemos mucho su tiempo. Un gusto siempre estar en estos medios que nos permiten llegar a la opinión pública para ayudar a formar opiniones, ¿verdad? Y a tener un concepto más claro de la situación. Bueno, doctor, quisiera preguntarle, ¿ustedes confirman ese aumento de casos? ¿Lo han podido ver? Nosotros tenemos la certeza clínica, vamos a decir, por lo que hemos visto, y de hecho a lo largo de la pandemia fue la manera en que nosotros fuimos advirtiendo a la población cuando estaba circulando una variante de preocupación como la Delta, por ejemplo, que fue de las más mortíferas que circuló. Semanas antes de que se admitiera, ya nosotros habíamos advertido que por lo que veíamos en los pacientes y las manifestaciones que veíamos y el patrón de comportamiento de la enfermedad en la comunidad, era indudable que teníamos la presencia de dicha subvariante, ¿verdad?, del virus SARS-CoV-2. En este caso, hemos visto, esto fue bien notorio, a mediados de junio era claro que todas las enfermedades respiratorias infecciosas, particularmente virales, estaban en aumento. Algo que no es del todo inesperado debido a que esto va a producirse desde que existe este territorio que llamamos El Salvador, ¿verdad? Se exacerba la temporada de lluvias, pues, la época, se exacerban todo este tipo de enfermedades, incluidas las enfermedades gastrointestinales. Entonces ya veníamos notando que esto iba a producirse. Digamos que para el mes de mayo, junio, predominaba la influenza. Y ahí, entonces, influenza A y B, y que alguien dijo que la gran novedad es que había un virus de influenza B circulando. Una novedad, ¿no? Ese virus circula todos los años, junto con el A, ¿verdad?, cuando hay la temporada de influenza. Pero allá por el 29 de junio, recuerdo una entrevista con la radio aquí arriba, comenzamos a comentar, estamos notando que hay un aumento todavía más importante de infecciones respiratorias, y llama mucho la atención porque la temporada de lluvias actual que estamos viviendo ha sido totalmente atípica. Todos sabemos que está asociado al fenómeno del Niño, ¿no? Incluso hay la probabilidad de una sequía que podría el otro año generar una hambruna, en palabras de los expertos en esto. Pero esto también tiene que ver con el comportamiento de las enfermedades que he comentado. Ya para la segunda semana de julio, entonces ahí fue claro que se estaba incrementando el número de casos de COVID-19 confirmados con pruebas de laboratorio que están disponibles, ¿verdad?, que puede ser ya sea antígenos nasales o PCR en RT, que es una prueba molecular. Ambas están disponibles en lo privado. Más, hoy tenemos pruebas que pueden detectar varios virus, ¿verdad?, al mismo tiempo. Y entonces comenzó esto a incrementarse. Comienza una, digamos, curva ascendente en el número de casos. Y es cuando comenzamos a comentar en los diversos medios, mire, hemos notado que está aumentando el número de casos. Y así hay semanas en que yo llego a ver 20 pacientes durante la semana de COVID, después de ver 1 o 2, ¿verdad? De repente salta a 20. Y nosotros en lo privado tenemos, casi todos los pacientes se confirman, ¿verdad? Tenemos entonces, y esto es COVID, pero llama una cosa la atención, que en el cuadro clínico de lo que estamos atendiendo, aparece de nuevo, como parte de la enfermedad, la pérdida del olfato y el gusto. Cosa que teníamos cerca de más de un año, año y medio de no ver, ¿verdad?, en los cuadros de COVID. Y cuando se describe el cuadro clínico asociado a la subvariante EG.5, aparece estas dos cosas, en algunos casos diarrea también,
pero mucho más frecuente pérdida de olfato o de gusto de uno o ambos. Y ahí entonces comenzamos nosotros a decir, hay evidencia clínica y epidemiológica de que el país ya llegó la variante esta y está tomando el patrón que en todo el mundo donde llega toma. Porque te quiero comentar, la pandemia no cae porque un sistema de salud en el mundo entero, cualquiera, nombra los mejores sistemas de salud en el mundo entero, tomó medidas y con eso bajó. Nadie lo logró. Y es obvio que ha habido un incremento de casos y lo que no tenemos, y es la pregunta que usted me hacía, infortunadamente para yo decirle con plena certeza, eje 5 está aquí, hay que practicar el examen que así lo pruebe. Se sabe por informaciones del Estado que aquí hay una máquina para eso. Bueno, para qué se usa no sé, pero desde que se anunció su compra hasta el día de hoy no hemos sabido resultados de estudio, porque vuelvo una vez más, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es vigilar constantemente cuáles son las variantes que están circulando, ¿verdad? Y eso debe ser parte fundamental del manejo de este problema. Doctor, quisiera preguntarle, en estos tiempos en donde se registran este tipo de aumentos, ¿verdad? Es importante tener el material para poder justamente científicamente comprobar qué es lo que es, ¿verdad? Que es COVID-19. Hay informaciones que dicen que en el seguro se está restringiendo las pruebas. No sé qué información tendrá usted, si están disponibles o la única opción que tiene la población es la parte privada. Fíjese usted que a mí me da pena, en cada entrevista lo digo y lo repito, pero parece que no hay plena conciencia de lo que significa la reserva de información. Es decir, en este país no es posible preguntar nada, ni sobre vacunas, ni sobre el estado de la pandemia, nada, porque está bajo reserva por 7 años. La última vez que yo pregunté, hace mucho tiempo, por cierto, cuál es la razón de esa, era porque conocer esa información era dañino para la salud de la población. Así dijeron. Entonces, accesar a esa información oficialmente es difícil, dependemos de lo que se dé a conocer, ¿verdad? Y entonces, lo que yo he sabido es lo que usted ha sabido por los medios, porque desde hace algún tiempo ya hay, pero un tiempo, una semana, lo máximo que hay pruebas de medición de antígenos nasales que son en evidencia y que pueden hacer diagnóstico, pero que están restringidas, cuando es algo que debería estar disponible en todos los centros de salud donde llegan los pacientes sintomáticos. Y me refiero desde el primer nivel, unidades de salud, hasta las emergencias de los hospitales de tercer nivel, debería estar disponible sin ninguna restricción más que el protocolo establecido. Doctor, si nos podría explicar o describir un poco cuál es la particularidad de esta nueva variante, a quiénes afecta más y, bueno, cuáles son sus características. Sí, mire, la característica es importante, que en primer lugar tiene una mayor capacidad de contagio, es más infecciosa, más de 30 veces. Cuando esto sucede, todos nos preguntamos, pues, y entonces, ¿cuáles son las implicaciones para la salud? Es decir, ¿cuál es el riesgo de que esta enfermedad me lleve al hospital o me mate? ¿Verdad? No, hasta el día de hoy no se ha producido no hay ningún reporte en el mundo donde está vigilando que esta variante cause cuadros más graves, más severos, recordando lo que ya vivimos en épocas pasadas de la pandemia, las primeras 3 o 4 olas, pero está aumentando el número de casos. Y al aumentar el número de casos en el volumen, alcanza más a las personas que tienen factores de riesgo. Quien siempre se dijo desde que se declaró que la pandemia había pasado es que las personas embarazadas, mayores de 65 años, con enfermedades crónicas y todos los factores de riesgo, obesos, asmáticos, que aprendimos durante la pandemia, siguen siendo de alto riesgo. Entonces, al aumentar el número de casos, aumenta también el número de hospitalizados y el número de muertos. Y se ha observado que esto acompaña allá donde se ha descrito, Inglaterra, Estados Unidos, Asia,
pero sin llegar a un nivel fatídico como los que estamos viviendo. Entonces puedo decirle, no solo en base a eso, sino en base a lo que yo he visto y he tratado, la mayoría, yo no, hasta el día de hoy, de los pacientes que he visto durante todo este tiempo, no he tenido que hospitalizar a nadie, aunque he tenido pacientes que han sido posible tratarlos en casa, pero han estado con enfermedades delicadas, ¿verdad? Doctor, para ir finalizando y así muy brevemente, quisiera preguntarle, ¿las vacunas que ya tenemos sirven para contrarrestar estas nuevas variantes? Y también para finalizar, ¿cuáles serían las recomendaciones que le daría a la población para pues, mitigar el riesgo? Está más que claro que las vacunas que utilizamos de primera generación, todas ellas, una de segunda generación, que era la bivalente, ya no son efectivas, y si lo son es parcialmente, y conforme vayan apareciendo estas variantes son inefectivas las defensas que generaron. Ya están en producción y se va a licenciar entre septiembre y octubre las nuevas vacunas que son monovalentes. Tuvimos al principio todas las vacunas monovalentes, las de primera generación, no tengo el tiempo para discutir que Pfizer, que Moderna, que aquí, que allá, que la china, que la rusa y una marciana, no sé si hubo, pero tanto variante de vacunas que hubo, ¿verdad? Todas ellas estaban basadas en la cepa original de Wuhan. Las nuevas vacunas que va a haber, al menos en el mundo del desarrollo, aquí no hemos habido nada, ¿verdad? Pero se van a licenciar van a estar disponibles en el mercado entre septiembre y octubre. Está en este momento corriéndose para demostrar para ver qué tanto son funcionales frente a estas últimas nuevas variantes, porque sintetizar una vacuna, producir una vacuna, no es tan rápido como un mes que tarda en cambiar de variante. Entonces están dirigidas para la variante XBB, que dicho sea de paso, eje 5 es un derivado de XBB, y en su inicio se llamaba, era XBB, una subvariedad de XBB, que era la que hasta hace semanas estaba. Entonces las vacunas en producción se espera que protejan contra la variante XBB y varias de sus derivados, sublinajes que se han generado, y se está probando en este momento su actividad frente, por ejemplo, a eje 5 y a otras estas que estoy comentando. Lo que yo recomiendo a la población es prudencia. Si alguien tiene un cuadro catarral, cualquier cuadro, en este momento cualquier cuadro catarral debe considerarse COVID hasta demostrar lo contrario, hasta no tener acceso a una prueba, y por lo menos deberían requerir el uso de mascarilla de los infectados, el considerar, por lo menos en las empresas, que una persona infectada puede infectar a toda la plantilla de empleados. Entonces el tema de las incapacidades es bien importante, ¿verdad? Que no deja de ser infectante en 3 días una persona, ¿no? Entonces la población, hay que proteger a nuestros ancianos, a nuestros mayores, ¿verdad? Los niños no han padecido de la forma grave de COVID-19, pero son efectivos transmisores, ¿verdad? Diseminadores de la infección. Entonces, si hay niños con procesos catarrales, por favor, evite que estén en contacto con los mayores. Igual los mayores deben entender, porque es peligroso que se infecten, no solo con COVID-19, con influenza u otros de los virus que he comentado. Mucha prudencia en esto, usemos mascarillas si vamos a estar en un lugar de aglomeración, ¿verdad? Créame, los hospitales están llenos. Entonces no es broma, no se trata de un pequeño resfriado. Es una enfermedad que trae consecuencias severas. No sabemos todavía, por ejemplo, si estas formas leves pueden generar una cosa muy grave, muy delicada y difícil de tratar, que se llama COVID largo, que es una complicación de la enfermedad. Y además puede llegar a nuestros familiares que tienen problemas de diferente índole, desde edad hasta las enfermedades que comenté, y causarles una enfermedad que puede matarlos. Lavarnos las manos, tratar de guardar nuestra distancia. Si tenemos síntomas respiratorios, usamos mascarilla por consideración a los demás. Eso sería lo que... Y esperamos nosotros que algún día, en algún momento, se nos informe cuáles son los planes en cuanto a vacunación anti-COVID que existen en este país.
Bueno, muy interesante, hay que poner atención, ¿no?, al tema. Le agradecemos mucho, doctor, por su tiempo. Un gusto y siempre a sus órdenes. Bueno, gracias. A ustedes esperamos que la información aquí vertida les haya sido de utilidad. Bueno, ya saben, aplicar las recomendaciones, ¿verdad? Siga con más de Miradas. En Miradas, damos paso a la sección musical. Debemos venir con la inocente sonrisa infantil, con la suave mirada de anciana, con tu voz que enciende fuego solidario en el norte y con tu grito de equidad y justicia hacia el sur. El futuro solo puede ser de paz. Llenarnos de encuentros y espera. Acaba de llegar de una vez, sí, tu paz, abrazada de justicia, con tus canastos repletos de vida, con tu inocente y osada ternura, con esta canción que derrama futuro. El futuro solo puede ser de paz.
Damas, ¿qué pasa? ¡Arriba! No entiendo cuando dicen que está muerto, si aún su voz se escucha en el misterio de la fragancia limpia de los cerros, o en medio de la milpa y del incienso. Supongo que no debo preguntarme por qué se ha fallecido, no lo entierran, por qué sigue gritándome al oído, por qué me vuelve duros los caminos. Pregunto por qué ese amor le desgarraron sus vestidos y lo elevaron a las cumbres del suplicio. Es como si la tierra le arrebatara la vida para verlo en el futuro renacer. Lo veo en el encanto de los llanos, donde sembró semilla arando heridas. Lo veo caminando por los pueblos, gritando como voz en el desierto. Lo veo acariciando a los desvelos, desvelos que alimentan su cerebro. De sol a sol mirar hacia los cielos, lo siento como ruego en el silencio. Le escucho por más que quieran taparme los oídos. Siento su vida derramada por los siglos. Demuestra su sotana que la noche entre más negra avisa que vendrá el amanecer. El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, o UDH, en conjunto con la Asociación Salvadoreña de Periodistas, APES, realizaron un foro sobre los retos y oportunidades para la libertad de expresión en El Salvador, en el actual contexto con más de año y medio de régimen de excepción dispuesto por el gobierno en marzo de 2022. Los panelistas invitados fueron Doris Rosales, investigadora anticorrupción y justicia de Cristosal, y Gabriel Labrador, relator de libertad de expresión de la APES y periodista del periódico digital El Faro. Previo al conversatorio, Jorge Rodríguez, coordinador del observatorio, presentó los principales hallazgos del informe sobre libertad de prensa y acceso a la información pública durante 2022. Hemos querido hacer esta presentación en la víspera del Día del Periodista de El Salvador, un poco para subrayar, ¿verdad?, el contexto adverso en el que es ejercido el ejercicio periodístico en El Salvador, ¿verdad?, y sumarnos a las voces críticas que denuncian este tipo de condiciones. Sobre la libertad de prensa, el informe estuvo centrado en 5 ejes principales que son reformas legales, vulneraciones a la libertad de prensa, violencia basada en género, ejercicio periodístico y espionaje, y periodistas en condición de exilio. Sobre las reformas legales, se dieron importantes cambios en el Código Procesal Penal, en el Código Penal, en la Ley de Telecomunicaciones y en la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones. Este primer conjunto de reformas representan y generan una serie de riesgos, ya que son prácticas y posibilitan y legalizan prácticas bastante invasivas de la privacidad y atentan contra los derechos de la protección de los datos personales. Además que allanan el camino y dejan abierta la posibilidad de, por un lado, digamos, en un lenguaje menos técnico, habilitar el espionaje digital, ¿verdad? Y que este espionaje digital
pueda ser utilizado en el marco de procesos judiciales y eventualmente sirva para procesos de criminalización de la labor periodística. En el foro se abordaron las diferentes vulneraciones a la libertad de prensa que se han dado en El Salvador, basados en los datos registrados por la APES, que en total suman 147 vulneraciones, entre vigilancia y seguimientos, difamaciones, amenazas, acoso laboral, agresiones físicas, entre otras. Los principales agresores reportados son funcionarios públicos con 29 casos de agresiones, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada con 21 casos, medios de comunicación 15 casos, usuarios en redes sociales 15 casos e instituciones públicas 11 casos registrados. Hemos notado, quizás quienes están en el espacio de las redes sociales, que es una burbuja, pero que ahí se ve muy bien, que quien emite una opinión distinta al discurso oficial es blanco de ataques, sí o sí, y esos ataques van desde troles, que algunas investigaciones periodísticas ya han demostrado que se han pagado incluso con fondos públicos, hasta ataques de funcionarios públicos que se suman con mensajes, en el caso de las mujeres, voy a hablar un poco desde esta perspectiva, con mensajes misóginos. No es casual que nuestra Constitución, la del 83, dice en sus primeros artículos que el centro del Estado es la persona humana, precisamente porque se supone que hubo un desarrollo en ese sentido. Y ahora parece que todo está en función del Estado, todo lo que hace el gobierno, el Estado es, va primero. Y esto lo podemos ver en casos concretos como lo que está ocurriendo con el régimen de excepción, lo que está ocurriendo con este discurso de animadversión contra los periodistas, en la que se pone en la mesa un discurso en el que se dice el Estado es más importante que tus derechos individuales. Los panelistas y el público presente valoraron positivamente estos espacios de diálogo abierto, así como las investigaciones que realizan las organizaciones de la sociedad civil, periodistas y la academia, a través del Observatorio Universitario de Derechos Humanos y otros similares, ya que son la única forma de obtener información que no sea la proporcionada por el gobierno, que además de realzar la imagen del presidente, busca mostrar una realidad positiva del país cuando una parte de la población está viviendo la cara opuesta de esta realidad. El pasado miércoles 23 de agosto se inauguró en la UCA una planta piloto procesadora de alimentos para que estudiantes de las carreras de Ingeniería de Alimentos, Química e Industrial puedan hacer prácticas en la elaboración de alimentos, investigación y apoyo a la industria con nuevos productos. Es una planta que va a permitir que, por un lado, los estudiantes hagan prácticas de elaboración de alimentos, por eso es una planta piloto, puedan elaborar los alimentos, puedan hacer investigaciones sobre alimentos, nuevas experiencias, quizás descubrir también nuevos alimentos, y de esa manera pues van poniendo en práctica la teoría y van aprendiendo haciendo, ¿no? Lo cual es muy importante para la formación que queremos en la UCA, en el área de la ingeniería, que la teoría y la práctica tengan un buen balance y no solamente formamos ingenieros teóricos, sino también que puedan hacer cosas. La planta también tendrá la función de investigación para trabajar de la mano con la industria en transferencia de tecnología e innovación en el área de alimentos. Dentro de los equipos que nosotros tenemos, pues depende del área en la que trabajemos. Por ejemplo, para procesamiento de frutas y hortalizas, tenemos, comenzando por cuchillos que son bien especiales, tablas de cortar, guantes que son también especiales para que no vayamos a tener accidentes, máquinas cortadoras, deshidratadoras, tenemos un liofilizador, tenemos un spray dryer, hay freezer de ultra baja temperatura, o sea, congela el alimento súper rápido. La planta piloto de alimentos ya ha empezado a funcionar para las prácticas de los estudiantes, quienes ya han elaborado productos como pan dulce, lácteos, mermeladas, fruta deshidratada, embutidos, entre otros.
En un encuentro de perspectivas y experiencias, un selecto grupo de artistas, académicos, activistas y periodistas de México, Canadá, Australia y El Salvador se reunieron en la UCA en un evento para reflexionar la complejidad del fenómeno de la migración. El encuentro titulado Cruzando Fronteras, Encuentros de Arte y Movilidad se desarrolló del 23 al 25 de agosto. Lo que este encuentro busca es reflexionar sobre todas las posibilidades de los estudios de performance y arte, de teatro, de música y la manera como el arte, la música, la estética recoge las situaciones de migración y de movilidad que viven nuestros pueblos en todo el continente y cómo reflexionamos a partir de eso, cómo nos movilizamos a partir de eso, cómo el arte y la migración pueden mover emociones muchísimo mejor que un paper académico, que un análisis o que un discurso político. Y la idea un poco de este encuentro es empezar a construir otros relatos desde esta triple articulación, investigación, activismo y arte, para construir otras formas de pensar la migración, ¿no? Y sensibilizarnos frente a eso. Cruzando Fronteras, Encuentros de Arte y Movilidad se desarrolló a través de distintas actividades, como mesas de diálogo y la obra de teatro Tijuana, a cargo de la compañía Lagartijas Tiradas al Sol de México. He decidido vivir 6 meses en Tijuana, ganando el salario mínimo. No sé cuál será mi casa. No sé dónde viviré. No sé si un día me acostaré con una mujer. Mi única certeza es un puesto en una maquiladora que conseguí a través de un conocido. Vivir, sobrevivir, con un sueldo que según la ley debe satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. A partir de hoy, yo no soy yo, soy otro, Santiago Ramírez. Tengo otro nombre, otro pasado, otra historia, otra vida. Durante el encuentro, los activistas exploraron la importancia de alejarse de los estereotipos y prejuicios y recalcaron la necesidad de contar historias que humanicen a las personas migrantes. Cruzando Fronteras, Encuentro de Arte y Movilidad, se convirtió en un recordatorio de la importancia de abordar la migración de manera integral. Además, los participantes compartieron experiencias en la defensa de los derechos humanos de los migrantes y en la lucha contra la discriminación y el sentimiento de odio, propugnación y hostilidad hacia el migrante. Este encuentro es parte de un proyecto de 7 años que está liderado por la Universidad de York de Canadá y por la Universidad de Nueva York. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. El impacto de esta nueva política es desastroso para los derechos humanos y los derechos de los refugiados. Deja a cientos de miles de personas sin ninguna protección y a la merced de criminales, perseguidores, sin refugios.